El jueves por la tarde, mi teléfono vibró con un mensaje que lo cambiaría todo. Mi esposa había estado en lo que ella llamaba un viaje de chicas durante 3 días, y, de repente, me estaba diciendo que lo extendería por una semana más. El mensaje era bastante simple: hola, cariño, la estoy pasando muy bien con las chicas. Voy a extender el viaje una semana más. No me esperes. Te amo. Pero, de inmediato, algo se sintió mal. Primero, ella nunca me llamaba cariño en los mensajes de texto. Segundo, el momento era extraño. Ella había mantenido un silencio absoluto durante la mayor parte del viaje, alegando que la señal era mala, pero ahora, de la nada, tenía la recepción perfecta para enviar esto. Y tercero, el tono general, simplemente, no sonaba como ella. Me quedé allí sentado, mirando mi teléfono, durante un minuto entero. Llevábamos casados 6 años, y yo conocía sus patrones de escritura mejor que nadie. Esta no era su voz, era demasiado casual, demasiado despreocupada. La mujer que solía enviarme 3 párrafos sobre lo que había desayunado, acababa de enviarme una sola línea sobre la extensión de un viaje por una semana completa. Mi instinto me dijo que indagara más, así que hice lo que cualquier persona razonable haría en la era digital: revisé sus redes sociales. Ella había estado publicando historias del viaje, pero, cuando las observé de cerca, las cosas se pusieron interesantes. El fondo de sus fotos no coincidía con el complejo hotelero en el que, según ella, se estaban quedando. Yo lo había buscado cuando se fue, curioso por saber a dónde iría, y el lugar que me mostró en línea tenía una estética completamente diferente a lo que aparecía en sus fotos. Entonces, noté algo más. En una de sus historias de Instagram de ayer, había un reflejo en una ventana detrás de ella. No era el reflejo de su amiga, sino el de un hombre. Un hombre cuya complexión no reconocí, y que llevaba un reloj que nunca antes había visto. Fue entonces cuando decidí llamar directamente al hotel. Curiosidad profesional, se podría decir. Expliqué que estaba tratando de localizar a mi esposa, quien se hospedaba allí, les di su nombre y las fechas que ella había mencionado. Tras consultar su sistema, el representante me informó educadamente que no tenían ninguna reserva a su nombre para esas fechas. Interesante. Me recliné en mi silla y consideré mis opciones. Podía confrontarla directamente, pero eso revelaría mis cartas. Podía esperar y ver qué tan profundo llegaba este engaño, pero eso se sentía pasivo. O bien, podía tomar un tercer camino, uno que me llevaría a la verdad rápidamente y me pondría en control de la situación. Verán, yo trabajo en seguridad informática. Sé cómo funcionan las huellas digitales, y sé cómo rastrearlas cuando es necesario. Más importante aún, sé cómo la gente se descuida cuando cree que está siendo astuta. Mi esposa estaba a punto de aprender esa lección de la manera difícil. Durante la siguiente hora, realicé una investigación estratégica. Sus servicios de ubicación todavía estaban compartidos conmigo, algo que, aparentemente, ella había olvidado. Según su teléfono, no estaba en ningún hotel, estaba en una residencia privada, a unas 2 horas de donde afirmaba estar. Una búsqueda rápida de la propiedad me dijo exactamente de quién era la casa. El nombre no significaba nada para mí, pero una búsqueda en redes sociales reveló todo lo que necesitaba saber: un hombre casado, recientemente separado, que publicaba fotos de las renovaciones de su hogar y hablaba de su nuevo refugio de soltero. El mismo refugio donde el teléfono de mi esposa había estado emitiendo señales durante los últimos 3 días. Tenía mi respuesta, pero quería ver hasta dónde llevaría ella esta farsa. Así que, redacté mi respuesta cuidadosamente. Quería que fuera lo suficientemente ambigua como para que se preguntara qué sabía yo, pero lo suficientemente clara como para que entendiera que el juego estaba cambiando. Tómate tu tiempo. A mi abogado, estas historias le resultan fascinantes. Sus llamadas de pánico empezaron de inmediato y no han parado desde entonces. Escribí el mensaje, lo leí 2 veces y le di a enviar. Mi teléfono empezó a sonar en menos de 30 segundos. Dejé que se fuera al buzón de voz. Sonó de nuevo, inmediatamente. Otra vez al buzón. La tercera vez, contesté. Hola, cielo, dijo ella, y pude notar una naturalidad forzada en su voz. Recibí tu mensaje. ¿A qué te referías con lo de un abogado? Oh,
eso. Dije, manteniendo un tono ligero. Solo he estado teniendo algunas conversaciones interesantes últimamente. Ya sabes cómo es esto. ¿Qué tipo de conversaciones? El pánico empezaba a asomarse. Cielo, me estás asustando. Ah, sí. Eso es interesante. No pensaría que alguien en un relajante viaje de chicas tuviera algo de qué asustarse. Hubo una pausa que duró un instante de más. Por supuesto que no. Yo solo. ¿Qué abogado? ¿Por qué estás hablando con un abogado? Bueno, dije, acomodándome en mi silla y disfrutando esto más de lo que probablemente debería, cuando tu esposa, de repente, extiende un viaje sin previo aviso a un lugar al que, aparentemente, nunca fue, una persona razonable podría empezar a hacerse preguntas. Y cuando haces preguntas, a veces necesitas orientación profesional sobre qué hacer con las respuestas. La línea se quedó completamente en silencio. Prácticamente podía escuchar su cerebro trabajando, tratando de descifrar qué sabía yo y qué estaba adivinando. No sé qué es lo que crees saber, dijo finalmente, pero estás siendo ridículo. Estoy exactamente donde dije que estaría. ¿Lo estás, de verdad? Pregunté. Porque esa es una afirmación interesante. Muy específica. Muy segura. Por supuesto que lo estoy. ¿Por qué mentiría sobre eso? Eso es exactamente lo que me he estado preguntando, dije. ¿Por qué lo harías? Me colgó. Mi teléfono empezó a vibrar de inmediato con mensajes, largos párrafos de explicaciones que se contradecían entre sí, acusaciones de que yo era un paranoico y un controlador, y promesas de volver a casa de inmediato para hablar de esto. Cada mensaje era más desesperado que el anterior. Dejé el teléfono a un lado y me preparé un sándwich. Esta iba a ser una semana larga, pero, por primera vez en meses, sentí que estaba exactamente donde debía estar, en control, con los hechos de mi lado, y viendo finalmente las verdaderas intenciones de mi esposa con claridad. ¿Lo mejor de todo? Ella no tenía idea de cuánto sabía yo en realidad, y definitivamente no tenía idea de lo que planeaba hacer al respecto. Los mensajes seguían llegando cada pocos minutos, cada uno más frenético que el anterior. Era evidente que estaba perdiendo los estribos, tratando de averiguar qué sabía yo mientras intentaba mantener su historia. Lo curioso de los mentirosos es que siempre se delatan al dar demasiadas explicaciones. Cariño, creo que ha habido un malentendido. Definitivamente estoy en el hotel con las chicas. Tal vez la recepción cometió un error cuando llamaste. Estos lugares pueden ser desorganizados. Excepto que yo nunca le dije que había llamado al hotel. Primer error. La señal de celular aquí es terrible. Por eso no he estado enviando muchos mensajes. Apenas puedo hacer que estos mensajes salgan. Pero sus mensajes llegaban perfectamente, con la señal completa y confirmaciones de lectura. Segundo error. Te amo mucho. Nunca haría nada para dañar nuestro matrimonio. Lo sabes, ¿verdad? Nadie que sea inocente empieza con ese tipo de declaración defensiva. Tercer error. Decidí investigar un poco más mientras ella estaba ocupada redactando sus explicaciones. Los registros de propiedad que obtuve antes mostraban que la casa pertenecía a alguien llamado Marcus Webb. Una búsqueda rápida en LinkedIn reveló que trabajaba en la misma firma de marketing donde mi esposa había estado realizando proyectos independientes durante los últimos 6 meses, los mismos proyectos que requerían tantas noches de trabajo hasta tarde y reuniones de fin de semana. De repente, muchas cosas empezaron a tener sentido: la nueva rutina de ejercicios que había comenzado, la forma en que vestía diferente para el trabajo, las llamadas telefónicas secretas que, según ella, eran sobre proyectos de clientes, el repentino interés en salir con amigos que yo nunca había conocido. Mi teléfono sonó de nuevo. Esta vez, contesté al primer timbre. Está bien, necesito que detengas esto ahora mismo, dijo ella, omitiendo cualquier saludo. Estás siendo completamente irracional y paranoico. Estoy en un viaje de chicas, punto. ¿Fin de la historia? ¿Con qué chicas? Pregunté con calma. Porque tengo curiosidad. Has mencionado este viaje durante semanas, pero nunca he escuchado nombres específicos. Compláceme. Otra pausa. Ya sabes, el grupo de siempre.
Las chicas del trabajo. ¿Del trabajo? Pensé que era un viaje de reunión de la preparatoria. Al menos, eso fue lo que me dijiste la semana pasada. Yo. ¿Qué? No, dije amigas del trabajo. Debes haber escuchado mal. Interesante. Porque tengo muy buena memoria para los detalles. Casi fotográfica, se podría decir. Resulta muy útil en mi línea de trabajo. Estás tratando de confundirme, dijo, pero su voz ahora temblaba. Esto es una locura. No puedo creer que no confíes en mí. La confianza se gana, dije. Y últimamente, la evidencia sugiere que mi confianza pudo haber estado mal depositada. ¿Qué evidencia? Sigues hablando de evidencia como si fueras algún tipo de detective. Casi me río. Me lo estaba poniendo demasiado fácil. Bueno, ya que preguntas, tus servicios de ubicación muestran que no estás en ningún hotel. Tus publicaciones en redes sociales muestran fondos que no coinciden con el lugar donde dices estar. El hotel no tiene registro de tu reserva. Y lo más interesante, tu teléfono ha estado emitiendo señales desde la misma dirección residencial durante 3 días seguidos. Silencio absoluto del otro lado. ¿Sigues ahí? Pregunté. ¿Me estás rastreando? Su voz era apenas un susurro. No estoy rastreando a nadie. Compartiste tu ubicación conmigo voluntariamente, ¿recuerdas? Por seguridad, dijiste. En caso de emergencias. Yo diría que descubrir que mi esposa miente sobre su paradero califica como una emergencia. Esto es de locos. ¿Estás siendo un controlador? ¿Lo soy? Porque desde donde yo estoy sentado, solo hago preguntas básicas que cualquier esposo haría cuando la historia de su mujer no cuadra, preguntas que, al parecer, no tienen buenas respuestas. Ella intentó un enfoque diferente. Bebé, escúchame. Sé que esto se ve mal, pero puedo explicarlo todo. Solo dame una oportunidad. Te escucho, dije, genuinamente curioso por ver qué se le ocurriría. Está bien, lo que pasa es que una de las chicas está pasando por un divorcio muy malo y no quería quedarse en el hotel porque su ex conoce gente allí. Así que, nos estamos quedando en casa de un amigo suyo. No pude decírtelo porque nos hizo prometer a todas que lo mantendríamos en secreto por su seguridad. Creativo. Tenía que reconocerle el mérito por eso. ¿Cómo se llama ella? ¿Quién? ¿La amiga? La que está pasando por el divorcio. Yo. No puedo decírtelo. ¿Lo prometí? Claro. Y resulta que la casa de esa amiga donde se están quedando, por su seguridad, pertenece a un hombre llamado Marcus Webb. La línea volvió a quedar en un silencio sepulcral. Esta vez, podía escuchar su respiración, rápida y superficial. ¿Cómo sabes ese nombre? Susurró. Oh, sé muchos nombres. Sé dónde trabaja. Sé que se separó hace poco. Sé que ha estado publicando sobre su nuevo estilo de vida de soltero. Sé que tu trabajo independiente te ha llevado a su empresa con muchísima frecuencia últimamente. ¿Quieres que continúe? No es lo que piensas, dijo ella rápidamente. Marcus es solo un amigo. Trabajamos juntos. Lo de la casa. Es complicado, pero no es lo que te estás imaginando. ¿Y qué es lo que me imagino? Piensas que pasa algo entre nosotros, pero no es así. Él solo nos está ayudando con el viaje porque su casa es más grande y su esposa tampoco lo sabe. ¿Su esposa? Perdón, su exesposa, de la que está separado. ¿Sabe ella que él está recibiendo a mujeres casadas para escapadas de una semana? Prácticamente podía escuchar su mente acelerada, tratando de calcular cuánto sabía yo y cuánto estaba suponiendo. Lo hermoso de la verdad es que no requiere revisiones constantes. Las mentiras, por otro lado, necesitan un mantenimiento permanente. Voy para casa, dijo de repente. Esta noche. Hablaremos de esto cara a cara. No es necesario, dije. Tómate tu tiempo. Disfruta tu viaje. Yo, ciertamente, estoy disfrutando el mío. ¿Tu viaje? Mi viaje por el camino de los recuerdos.
Es increíble lo que uno descubre cuando empieza a prestar atención a los patrones. 6 meses de noches hasta tarde, ropa nueva, llamadas secretas y proyectos de trabajo misteriosos. Es como un rompecabezas, y soy bastante bueno armándolos. Basta, dijo ella, y ahora estaba llorando. Solo detente. Estás convirtiendo esto en algo que no es. Ah, sí. Porque, en realidad, todavía no te he acusado de nada específico. Solo he hecho preguntas y compartido observaciones. Es interesante que estés tan a la defensiva por preguntas tan simples. Porque estás tratando de atraparme. No necesito atrapar a nadie. La verdad tiene una forma de salir a la luz por sí sola, generalmente, antes de lo que la gente espera. Después de colgar, me recliné y consideré mi siguiente movimiento. Tenía suficiente evidencia para confrontarla, pero quería ver qué tan profundo llegaba esto. Más importante aún, quería asegurarme de estar en la posición más sólida posible cuando todo saliera a la luz. Fue entonces cuando decidí hacer una llamada propia. No a un abogado, todavía no, sino a alguien que pudiera ayudarme a entender exactamente a qué me enfrentaba y cuáles serían mis opciones cuando llegara el momento. Porque una cosa se volvía cristalina, esto no se trataba solo de una esposa mentirosa en un viaje falso. Se trataba de un matrimonio que había sido construido sobre el engaño durante meses, tal vez más. Y eso requería una respuesta mucho más estratégica que una simple discusión acalorada. La mañana del viernes trajo la confirmación que esperaba. Mi esposa había cometido un error crítico que lo desmoronaría todo. Publicó una historia en Instagram mientras tomaba su café matutino, mostrando una vista panorámica de lo que, según ella, era el balcón del hotel. El problema era que yo reconocía esa vista. Era exactamente la misma vista que Marcus Webb había publicado desde su terraza hacía 3 semanas, cuando presumía de su nueva casa. Pero la prueba irrefutable no era la vista. Era el reflejo en la puerta de vidrio corrediza detrás de ella, claro como el día. Se podía ver a un hombre en ropa interior caminando al fondo. La misma complexión de Marcus en sus fotos de perfil de LinkedIn. El mismo cabello oscuro. El mismo tatuaje distintivo en su hombro que era visible en sus fotos de vacaciones en la playa del verano pasado. Literalmente, ella había fotografiado su propia mentira. Tomé capturas de pantalla de todo antes de que pudiera borrarlo, y luego me senté a esperar. Efectivamente, a los 20 minutos, la historia desapareció. Pero para entonces, yo ya la había guardado junto con los metadatos que mostraban la ubicación exacta donde fue tomada. Mi teléfono sonó exactamente a las 10 de la mañana. Buen día, dije, contestando al segundo timbre. Hola, cielo. Su voz era diferente hoy. Una alegría forzada, pero con un trasfondo de nerviosismo. ¿Cómo estás? Fantástico. Solo poniéndome al día con las redes sociales. Ya sabes cómo es. Es increíble lo que la gente comparte en línea hoy en día. ¿A qué te refieres? Oh, solo es interesante ver cómo funciona la tecnología. Datos de GPS, análisis de reflejos, búsqueda inversa de imágenes. Es como si todos llevaran un dispositivo de vigilancia en el bolsillo y ni siquiera se dieran cuenta. La pausa fue tan larga que pensé que me había colgado. No entiendo de qué estás hablando, dijo finalmente. ¿No? Eso es sorprendente. Pensé que alguien que trabaja en marketing entendería mejor las huellas digitales, especialmente alguien que ha sido tan cuidadosa en mantener cierta imagen. Me estás asustando con toda esa charla técnica. ¿Podemos tener una conversación normal? Claro. Hablemos de tu historia de Instagram de esta mañana. Hermosa vista, por cierto. Realmente captura la esencia de la terraza de Marcus Webb a la perfección. Esta vez, el silencio se prolongó tanto que verifiqué si la llamada se había cortado. Creo que necesitas ayuda, dijo al fin. Este comportamiento paranoico no es saludable. ¿Sabes que no es saludable? Mentirle a tu esposo mientras publicas la evidencia de esa mentira en las redes sociales. Pero bueno, agradezco la documentación. Hace que todo sea mucho más claro. No sé qué crees que viste, pero... Vi cómo tomabas café en la terraza de Marcus Webb mientras un hombre semidesnudo caminaba por su casa, detrás de ti.
El mismo hombre cuyo tatuaje en el hombro coincide con el de sus fotos en la playa del verano pasado. La misma terraza sobre la que él publicó hace 3 semanas. La misma ubicación de donde tu teléfono ha estado emitiendo señales durante 4 días. Silencio absoluto. ¿Sigues ahí?, pregunté. ¿Desde cuándo lo sabes? Su voz era apenas audible. ¿Qué parte? ¿Qué has estado mintiendo sobre este viaje desde ayer? ¿Qué has estado teniendo una aventura con Marcus desde? Bueno, hace aproximadamente 1 hora, cuando amablemente proporcionaste la evidencia fotográfica. No es una aventura, dijo rápidamente. Es complicado. ¿Lo es? Porque desde donde yo estoy, parece bastante sencillo. Una mujer casada le miente a su esposo, va a casa de otro hombre, se queda allí por días, y publica fotos que lo prueban. No estoy seguro de dónde entra la complicación. ¿No lo entiendes? Marcus y yo tenemos una conexión. Algo genuino. Algo auténtico. Realmente me reí. ¿Auténtico? Me has estado mintiendo durante meses. Creaste una elaborada historia falsa sobre un viaje de chicas. Te has estado escabullendo a mis espaldas. ¿Qué parte de eso te parece auténtica? Los sentimientos son auténticos. Lo que tenemos es sólido. Lo que tienen es a una mujer casada engañando a su esposo con un hombre recientemente separado, que probablemente te está diciendo exactamente lo que quieres oír. Pero claro, llamémoslo auténtico. No me hables con condescendencia. No estoy siendo condescendiente con nadie. Solo estoy llamando a las cosas por su nombre, lo cual parece ser un concepto ajeno en esta conversación. Bien, dijo ella, y su voz cambió de nuevo. Más dura ahora. Defensiva. Sí, estoy con Marcus. Sí, nos hemos estado viendo. Pero nuestro matrimonio ha estado muerto durante meses, de todos modos. Ah, sí. Esa es una noticia nueva para mí. Pensé que solo estábamos pasando por una mala racha. Resulta que tú estabas pasando, más bien, por la casa de Marcus. No seas grosero. No seas hipócrita. Tú eres la que decidió manejar los problemas maritales acostándose con alguien más en lugar de hablar con tu esposo. Traté de hablar contigo. Nunca estás disponible. Siempre estás trabajando. Ya no me prestas atención. Así que, tu solución fue buscar a alguien que te prestara atención sin, ya sabes, mencionarme nada de esto a mí primero. Simplemente sucedió. Estas cosas a veces pasan. No, no pasan. La gente toma decisiones. Tú elegiste empezar a trabajar hasta tarde con Marcus. Tú elegiste aceptar sus llamadas. Tú elegiste desarrollar sentimientos. Tú elegiste actuar en consecuencia. Tú elegiste mentirme sobre este viaje. Nada de eso, simplemente sucedió. Sabía que no lo entenderías. Lo que entiendo es que, en lugar de trabajar en nuestro matrimonio, decidiste empezar una nueva relación mientras mantenías la antigua como respaldo. Eso no es romántico. Es simplemente egoísta. No es así como son las cosas. Entonces explícame cómo son. Porque estoy viendo a una mujer que le ha mentido a su esposo durante meses, que creó un engaño elaborado para pasar una semana con otro hombre, y que ahora intenta justificarlo afirmando que el matrimonio ya había terminado. Ayúdame a entender la lógica en eso. Lo amo, dijo ella en voz baja. ¿Lo amas a él, o amas la atención? Porque hay una diferencia entre amar a alguien y amar cómo te hace sentir contigo misma. Lo amo, repitió. ¿Y él te ama lo suficiente como para casarse contigo? ¿Lo suficiente como para ser visto contigo en público? ¿Lo suficiente como para construir una vida contigo, en lugar de solo disfrutar de fines de semana secretos? Estamos llevando las cosas con calma. Las están llevando en secreto. Hay una diferencia. Pero bueno, si andar a escondidas te funciona, ¿quién soy yo para juzgar? Solo soy el esposo. Quiero el divorcio, dijo de repente. Ah, sí. Qué momento tan interesante para pedirlo. Literalmente, minutos después de ser atrapada en una mentira, de repente sabes lo que quieres.
Muy decisiva. Debí haberlo pedido hace meses. Debiste, pudiste, hubieras. Pero no lo hiciste. En cambio, decidiste que querías tenerlo todo, mantener la seguridad del matrimonio mientras explorabas otras opciones. Muy práctico. Voy para casa esta noche. Tenemos que hablar de esto adecuadamente. En realidad, eso no es necesario. Creo que ya hemos cubierto los puntos importantes. Tienes una aventura. Mentiste al respecto. Te atraparon. Y ahora quieres el divorcio. Bastante directo. Tenemos que discutir los detalles, la casa, las finanzas, cómo manejamos esto. Definitivamente discutiremos los detalles, pero no de la manera en que probablemente estás pensando. ¿Qué significa eso? Significa que tal vez quieras disfrutar del resto de tus vacaciones, auténticas, con Marcus, porque una vez que vuelvas a casa, las cosas se van a poner muy interesantes, muy rápido. Colgué antes de que pudiera responder. Mi teléfono empezó a vibrar de inmediato con mensajes, pero los ignoré. Tenía llamadas más importantes que hacer ahora, empezando por ese abogado que mencioné, porque era hora de convertir esta situación de reactiva a proactiva. Lo hermoso de tener evidencia es que cambia toda la dinámica de la conversación. Ella pasó meses pensando que tenía el control, manejando dos relaciones, manteniendo sus opciones abiertas. Ahora, estaba a punto de descubrir qué se siente cuando alguien más tiene todas las cartas. Al mediodía del viernes, estaba sentado frente al abogado David Morrison en su oficina del centro. Lo elegí específicamente porque se especializaba en casos de infidelidad y tenía reputación de ser minucioso y estratégico, el tipo de abogado que entiende que la preparación gana los casos, no las emociones. Así que, tiene evidencia documentada de la aventura, dijo él, revisando las capturas de pantalla y los datos de ubicación. Trajo publicaciones de redes sociales, rastreo por GPS, historias inconsistentes. Esto es, en realidad, bastante sólido. Eso es solo lo que reuní en las últimas 24 horas, le dije. Sospecho que hay más si excavamos un poco más profundo. Casi siempre lo hay. La gente cree que está siendo cuidadosa, pero la evidencia digital está en todas partes hoy en día, registros telefónicos, estados de cuenta de tarjetas de crédito, rastros de correos electrónicos. La pregunta es, ¿qué resultado busca usted? Quiero protegerme financieramente y asegurarme de que esto no se prolongue por años. Ella mencionó que quiere el divorcio, pero sospecho que espera que yo sea el esposo afligido que le entregue todo para que el dolor desaparezca. Morrison sonrió. Eso no va a suceder, ¿verdad? Ni de cerca. Pasamos la siguiente hora revisando mis finanzas, la propiedad y lo que él llamó estrategias de control de daños. Resultó que pensar con antelación tenía ventajas importantes. La casa estaba solo a mi nombre, comprada antes del matrimonio. Nuestras cuentas conjuntas tenían saldos razonables, pero mis activos principales estaban en cuentas individuales a las que ella nunca tuvo acceso. Lo más importante, teníamos un acuerdo prenupcial que favorecía fuertemente al cónyuge que no cometiera adulterio. O ella se olvidó del acuerdo prenupcial, o nunca lo tomó en serio, dijo Morrison. Mucha gente los firma pensando que nunca importarán. Definitivamente, importa. ¿Cuánto tiempo antes de que podamos presentar la demanda? Puedo tener los papeles listos para el lunes, pero sugeriría que documentemos primero las actividades de este fin de semana. Si planea volver hoy, su comportamiento podría proporcionar evidencia adicional de sus prioridades. Tenía razón. Para cuando llegué a casa el viernes por la noche, mi teléfono tenía 17 llamadas perdidas y 43 mensajes de texto. La progresión era fascinante desde un punto de vista psicológico. Comenzó con enojo por mi actitud, pasó a la justificación de sus acciones, luego cambió al pánico por lo que yo pudiera hacer, y finalmente aterrizó en intentos desesperados por controlar la narrativa. Estás siendo completamente irracional con toda esta situación. Merezco ser feliz, y tú has estado emocionalmente distante durante meses. Podemos solucionar esto si tan solo te calmas y escuchas la razón. Por favor, no hagas nada drástico. Podemos arreglarlo. Voy para casa esta noche, te guste o no. Esta también es mi casa. Ese último mensaje me hizo reír.
Técnicamente, no era su casa también. Pero estaba a punto de aprenderlo por las malas. Pasé la noche del viernes haciendo preparativos prácticos. Cambié los códigos de la puerta del garaje, hice que un cerrajero viniera a cambiar las llaves de las puertas delantera y trasera, empaqué sus pertenencias en maletas y las puse junto a la puerta principal. Nada dramático ni destructivo, simplemente eficiente. Ella apareció el sábado por la mañana a las 8 de la mañana, claramente esperando entrar como si nada. La observé a través de la ventana mientras intentaba usar su llave, se daba cuenta de que no funcionaba y empezaba a golpear la puerta. «¡Abre esta puerta ahora mismo!», gritó. «No puedes dejarme fuera de mi propia casa». Abrí la puerta y le entregué las maletas. «Tus cosas están empacadas. Todo debería estar ahí». «¿Qué crees que estás haciendo?». «Haciendo las cosas más fáciles para todos. Dijiste que querías el divorcio, y claramente has elegido priorizar tu relación con Marcus. Esto simplemente elimina las complicaciones logísticas». «No puedes simplemente echarme». «No estoy echando a nadie. Tú elegiste pasar tu tiempo en casa de Marcus. Yo simplemente estoy reconociendo esa preferencia y haciéndola oficial». «Esto es ilegal. No puedes cambiar las cerraduras a tu esposa». «En realidad, sí puedo. Es mi casa, comprada antes del matrimonio. El título está solo a mi nombre. Eres libre de consultar a un abogado si no estás de acuerdo». Me miró como si me hubiera salido una segunda cabeza. «¿Desde cuándo sabes de leyes de propiedad?». «Desde ayer, cuando consulté con alguien que se especializa en situaciones exactamente como esta». «¿Ya hablaste con un abogado? ¿Pensaste que iba a manejar esto con emociones y esperar lo mejor?». «Prefiero los hechos y la estrategia. No puedo creer que seas tan frío respecto al fin de nuestro matrimonio». «Nuestro matrimonio terminó cuando decidiste empezar una nueva relación sin terminar la anterior. Yo solo estoy gestionando el papeleo». Intentó un enfoque diferente, lágrimas, disculpas, afirmaciones de que había cometido un error y quería arreglar las cosas. La actuación fue bastante buena, pero yo había tenido 24 horas para procesarlo todo y no me lo tragué. «Déjame preguntarte algo», dije. «Si no te hubiera atrapado, ¿cuánto tiempo planeabas seguir con esto? ¿Otra semana? ¿Otro mes? ¿Ibas a decírmelo alguna vez? ¿O simplemente ibas a seguir viviendo una doble vida indefinidamente?». «No lo sé». Estaba confundida. ¿Estabas confundida cuando reservaste el viaje falso de chicas? ¿Estabas confundida cuando me mentiste a la cara sobre a dónde ibas? ¿Estabas confundida cuando pasaste 4 días en la cama de otro hombre? Deja de ser tan cruel». «No estoy siendo cruel. Estoy siendo preciso. Cruel sería fingir que esto nunca pasó y prepararme para pasar por lo mismo en 6 meses. La gente comete errores. Los matrimonios pueden sobrevivir a la infidelidad. Algunos matrimonios pueden. El nuestro no. Porque esto no fue un error, fue una serie de decisiones deliberadas a lo largo de varios meses. Y lo más importante, no estás realmente arrepentida de que haya sucedido. Estás arrepentida de que te hayan atrapado». «Eso no es cierto». «¿No lo es?». «Porque hace 24 horas me decías cuán auténtica era tu relación con Marcus, cuánto lo amabas y cómo querías el divorcio. Lo único que cambió fue darte cuenta de que yo tenía pruebas». No pudo refutar eso, porque era exactamente lo que había pasado. ¿A dónde se supone que voy a ir? Eso ya no es mi problema. Tuviste 4 días para pensar en dónde vivir mientras jugabas a la casita con Marcus. Supongo que no se te ocurrió porque esperabas mantener ambas opciones disponibles. Necesito tiempo para encontrar un lugar. Tuviste meses para pensar en esto antes de empezar la aventura. Tuviste semanas para planearlo antes de este viaje. No pretendas gestionar tu estrategia de salida bajo mis tiempos ahora. Tengo derechos como tu esposa. Tenías derechos. Tiempo pasado. Renunciaste a ellos cuando decidiste que ser la novia de alguien más era más atractivo que ser mi esposa. Se quedó allí, sosteniendo sus maletas, probablemente dándose cuenta por primera vez de que las acciones tienen consecuencias, que no puedes tratar tu matrimonio como una red de seguridad mientras exploras otras opciones.
Esto no ha terminado, dijo finalmente. Tienes toda la razón, coincidí. Esto es solo el comienzo. El lunes por la mañana recibirás los papeles del divorcio. Te sugiero que te busques un buen abogado, porque el mío es muy bueno en su trabajo. Después de que se fue, me senté con una taza de café y, por primera vez en días, sonreí. No porque mi matrimonio hubiera terminado, sino porque había manejado una mala situación de la manera más inteligente posible. Sin súplicas, sin dramas, sin darle oportunidades para manipular el resultado. Solo hechos, consecuencias y un camino claro hacia adelante que protegía mis intereses mientras ella lidiaba con la realidad de sus elecciones. El domingo por la tarde, descubrí que mi esposa había decidido pasar a la ofensiva. Mi hermana me llamó, confundida y preocupada. Oye, acabo de colgar con tu esposa, me dijo. Dice que la echaste de la casa por un malentendido sobre su viaje. Suena muy alterada. ¿Mencionó la parte en la que ha tenido una aventura durante meses? ¿Qué? No. Dijo que estabas siendo paranoico y controlador, que la acusaste de engañarte solo porque extendió un viaje de chicas. Interesante versión de los hechos. De casualidad mencionó a Marcus Webb. ¿A quién? Al hombre con el que se ha estado acostando. En cuya casa se ha estado quedando en lugar de en cualquier hotel. Con el que se fotografió ayer por la mañana. Mi hermana se quedó callada. ¿Hablas en serio? Totalmente en serio. Tengo capturas de pantalla, datos de GPS y una confesión completa de la llamada de ayer. Ella está tratando de reescribir la historia, pero la evidencia no miente. En una hora, estaba recibiendo llamadas de su madre, de mi hermano y de dos de nuestros amigos mutuos, todos con la misma historia, la pobre esposa, confundida y herida, echada por un esposo cruel que no escuchaba razones. Realmente se había comprometido con la narrativa de víctima. Fue entonces cuando decidí que era hora de una dosis estratégica de verdad. Empecé con su madre, ya que había sido la más agresiva defendiendo a su hija. Antes de que digas nada más, necesito que veas algo, dije, y le envié la captura de pantalla de la historia de Instagram de mi esposa donde aparecía Marcus al fondo. ¿Qué estoy viendo? A tu hija tomando café en casa de su novio mientras él camina semidesnudo detrás de ella. Esto fue tomado ayer por la mañana, mientras ella supuestamente estaba en un viaje de chicas. El silencio se prolongó casi un minuto. Tiene que haber una explicación, dijo su madre finalmente. La hay. Ha tenido una aventura durante meses. Mintió sobre el viaje para pasar una semana con él. Cuando la confronté con pruebas, lo admitió todo y dijo que quería el divorcio. Eso no suena como mi hija. Tal vez no conoces a tu hija tan bien como crees. Tuve conversaciones similares con todos los demás que ella había contactado. Lo hermoso de tener pruebas reales es que cortan la manipulación emocional muy rápido. La gente puede querer creer una historia triste, pero no pueden discutir con fotografías y datos de GPS. Para el domingo por la noche, la narrativa había cambiado por completo. En lugar de recibir llamadas apoyando a mi esposa, recibía llamadas preguntándome cómo estaba y si necesitaba algo. Pero la llamada más interesante vino de la esposa, en proceso de separación, de Marcus Webb. Espero que no le importe que lo contacte, dijo ella. Conseguí su número a través de un amigo común. Creo que tenemos que hablar. ¿Sobre qué? Sobre lo que nuestros cónyuges han estado haciendo. Porque, aparentemente, Marcus me dijo que ha estado trabajando hasta tarde y quedándose en su oficina, no recibiendo a mujeres casadas en nuestra casa. ¿Su casa? Técnicamente sigue siendo propiedad matrimonial hasta que el divorcio sea definitivo, lo que significa que su esposa se ha estado quedando en mi casa sin mi conocimiento ni mi permiso. Esa conversación se puso muy interesante, muy rápido. Resultó que Marcus le había estado vendiendo a su esposa el mismo tipo de mentiras que mi esposa me vendía a mí, noches de trabajo hasta tarde, viajes de negocios, reuniones con clientes. Todo mientras mantenía su aventura en lo que legalmente seguía siendo el hogar de ella. He estado documentando todo para mis trámites de divorcio, continuó ella. Registros financieros, uso de la propiedad, todo. La presencia de su esposa allí, en realidad, ayuda significativamente a mi caso. ¿De qué manera?
prueba que él ha estado usando activos matrimoniales para mantener su aventura. Vivienda, servicios públicos, probablemente comida y entretenimiento también. Mi abogado dice que esto refuerza considerablemente mi posición. Acordamos compartir información que pudiera ser útil para ambos casos. Ella me envió registros financieros que mostraban los patrones de gasto de Marcus durante el tiempo que había estado viendo a mi esposa, restaurantes, hoteles para reuniones anteriores, incluso recibos de una joyería de la semana anterior a su falso viaje de chicas. Mientras tanto, las redes sociales de mi esposa se convirtieron en un lastre en lugar de un activo. Había publicado tantas fotos tratando de mantener su historia de cobertura, que ahora existía un rastro digital que probaba que había estado mintiendo durante meses. Fotos de cenas en restaurantes que, según ella, eran reuniones de trabajo. Registros de ubicación en sitios que no tenían sentido para proyectos independientes. Incluso fotos con Marcus que ella había recortado para ocultarlo, pero cuyos fondos y marcas de tiempo contaban la historia real. El lunes por la mañana, el abogado Morrison llamó con una actualización. El abogado de su esposa se puso en contacto con mi oficina esta mañana, dijo. Aparentemente, ya contrató a alguien. Eso fue rápido. Se pone mejor. Ella afirma que merece una pensión alimenticia porque renunció a oportunidades profesionales para apoyar su matrimonio. Me reí a carcajadas. Ella ha estado trabajando por cuenta propia todo el tiempo que hemos estado casados. La única oportunidad a la que renunció fue la de ser honesta. Y aún hay más. También afirma que usted tiene problemas de manejo de la ira y que ella tenía miedo de volver a casa. ¿Basado en qué evidencia? Basado en el hecho de que usted cambió las cerraduras y empacó sus pertenencias. Su abogado está tratando de pintarlo como un comportamiento controlador y agresivo, a pesar de que ella había estado viviendo con otro hombre durante 4 días. Aparentemente, eso es irrelevante para su bienestar emocional. ¿Y cómo le va a salir esa jugada? Nada bien. Especialmente cuando presentemos la evidencia de la aventura, los registros financieros que muestran dónde pasaba el tiempo realmente y el acuerdo prenupcial. Su abogado puede ser bueno, pero no puede discutir con los hechos. El verdadero punto de inflexión ocurrió el martes por la tarde. Mi esposa se presentó en mi oficina, montando una escena en el vestíbulo y exigiendo hablar conmigo. Seguridad me llamó y la encontré llorando, gritando que yo estaba arruinando su vida. «¡Has destruido todo!», dijo frente a unas 20 personas. «Cometí un error y te portas como si fuera una criminal». «¿Un error?», dije con calma. «Has tenido una aventura durante meses. Me mentiste repetidamente. Creaste un engaño elaborado para pasar una semana con él. ¿Qué parte de todo eso fue el único error? Nunca quise que esto pasara». «Querías que todo pasara. Lo único que no querías era que te atraparan». «Lo amo», soltó ella, aparentemente olvidando que se suponía que debía estar interpretando a la víctima que quería salvar nuestro matrimonio. El vestíbulo se quedó en completo silencio. Todo el mundo miraba a esta mujer que acababa de admitir que amaba a otro hombre mientras le suplicaba a su esposo que la perdonara. «Entonces ve con él», dije. «Pero deja de intentar convertirme en el villano de tu historia de amor». Se dio cuenta de lo que acababa de hacer, miró a su alrededor a todos los testigos, y prácticamente, salió corriendo del edificio. Para el jueves, dejó de llamar. Su abogado, aparentemente, le explicó que admitir públicamente la aventura mientras afirmaba ser la parte agraviada no era una gran estrategia legal. Lo mejor fue que la esposa de Marcus Webb decidió hacer pública su situación también. Publicó un relato detallado en redes sociales sobre el descubrimiento de la aventura de su marido y cómo su amante había estado viviendo en su casa. No mencionó a mi esposa por nombre, pero no fue necesario, los detalles eran lo suficientemente específicos como para que cualquiera que conociera a alguno de los dos pudiera atar cabos. La carrera independiente de mi esposa se evaporó casi de la noche a la mañana. Resulta que a las firmas de marketing no les gusta estar asociadas con escándalos personales escabrosos. Su círculo social también desapareció, ya que la mayoría de nuestros amigos mutuos tomaron partido basándose en las pruebas, en lugar de en su historia lacrimógena. Al final de la semana, ella enfrentaba procedimientos de divorcio, una reputación dañada,
pérdida de ingresos y una relación con un hombre que también estaba pasando por su propio divorcio desastroso y perdiendo la mitad de sus activos. Pero así son las consecuencias, no son un castigo, son simplemente el resultado natural de las decisiones. Ella eligió mentir, engañar y manipular. Ahora, estaba experimentando lo que sucede cuando esas decisiones te alcanzan. Y por primera vez en meses, sentí que estaba exactamente donde necesitaba estar, en control de mi situación, rodeado de gente que respetaba la honestidad y avanzando con la conciencia tranquila. 3 meses después, todo quedó finalizado. El divorcio se procesó exactamente como el abogado Morrison había predicho. El acuerdo prenupcial se mantuvo a la perfección. Mi esposa obtuvo exactamente lo que había aportado al matrimonio, que no era mucho, y yo conservé todo lo que había traído conmigo. El daño financiero para ella fue significativo. Sin ingresos fijos por su trabajo independiente y enfrentando gastos legales, agotó sus ahorros rápidamente. Marcus tampoco fue de mucha ayuda, ya que estaba lidiando con su propio divorcio costoso y la revelación de que su esposa se quedaría con la mitad de todo, incluida la casa donde ocurrió la aventura. Lo último que supe fue que mi exesposa trabajaba en una tienda minorista y vivía en un estudio al otro lado de la ciudad. Marcus se había mudado de nuevo con sus padres mientras sus trámites de divorcio se prolongaban. Resulta que el amor auténtico no paga las facturas cuando ambas personas están financieramente destruidas por sus malas decisiones. No se me escapó la ironía de que ella hubiera tirado a la basura un matrimonio estable por una relación que se derrumbó bajo el peso de su propio engaño, a las pocas semanas de ser expuesta. En cuanto a mí, obtuve exactamente lo que quería, una ruptura limpia, seguridad financiera y mi amor propio intacto. Sin súplicas, sin dramas, sin años de feas batallas legales, solo consecuencias entregadas de manera eficiente y definitiva. Me quedé con la casa, obviamente, y la redecoré por completo, eliminando cada rastro de nuestro matrimonio y haciéndola genuinamente mía. Recibí un ascenso en el trabajo, en parte porque mi concentración mejoró drásticamente una vez que dejé de lidiar con una esposa mentirosa. Empecé a tener citas de nuevo, pero esta vez con una comprensión mucho más clara de qué comportamientos toleraría y cuáles no. Lo mejor de todo era la paz mental. No más preguntarme dónde estaba realmente cuando trabajaba hasta tarde. No más analizar cada conversación buscando significados ocultos. No más caminar sobre cáscaras de huevo alrededor de alguien que me mentía a la cara mientras planeaba su estrategia de salida. Mis amigos y familiares no tenían más que respeto por cómo manejé la situación. En lugar de ser el tipo al que engañaron y destruyeron, fui el tipo que descubrió un problema y lo resolvió estratégicamente. La diferencia entre esas dos narrativas importa más de lo que la gente cree. 6 meses después de que el divorcio fuera definitivo, me la encontré en Target. Se veía cansada, mayor, estresada. Asentí cortésmente y seguí comprando. Ella intentó iniciar una conversación sobre cómo habían terminado las cosas entre nosotros, pero yo lo mantuve simple. Espero que te esté yendo bien, dije, pero no tenemos nada que discutir. Sé que te lastimé, comenzó ella. Tomaste decisiones, corregí. Yo lidié con las consecuencias de esas decisiones. No hay nada complicado en ello. ¿Alguna vez piensas en qué habría pasado si hubiéramos intentado ir a terapia? ¿Alguna vez piensas en qué habría pasado si hubieras hablado conmigo en lugar de empezar una aventura? Porque esa parece ser la pregunta más relevante. No tuvo respuesta para eso. Mientras me alejaba, me di cuenta de que no sentía nada, ni ira, ni tristeza, ni arrepentimiento, solo una leve sensación de satisfacción por haber manejado una mala situación de la mejor manera posible. Ella había querido reescribir nuestra historia para convertirla en algo donde ella fuera la esposa incomprendida y yo el esposo controlador. En cambio, se convirtió en la mujer que tiró un buen matrimonio por una fantasía que duró exactamente lo que tardó la realidad en imponerse. La verdad es simple, cuando alguien te muestra quién es realmente, créele a la primera. Cuando alguien elige traicionar tu confianza, no le des oportunidades para hacerlo de nuevo. Cuando alguien intente convertir sus malas decisiones en tu problema, niégate a participar. Aprendí que el respeto no es algo que se otorga automáticamente en el matrimonio, es algo que se mantiene tomando decisiones dignas de respeto. Mi exesposa dejó de tomar esas decisiones, así que dejó de merecer ese respeto. El final no es dramático ni complicado. Soy más feliz,
Estoy más saludable y en una posición mucho mejor que cuando estaba casado con alguien que me mentía todos los días. Ella está lidiando con las consecuencias a largo plazo de priorizar el placer a corto plazo sobre la estabilidad a largo plazo. Eso no es venganza, es simplemente cómo funciona la vida cuando tomas decisiones consistentemente malas. Y honestamente, no cambiaría ni una sola cosa de cómo lo manejé. Nuestra historia ha llegado a su fin. Si has llegado hasta aquí, ¿qué tal si te suscribes a nuestro canal? Nos ayuda inmensamente. He seleccionado otros 2 vídeos para ti que estoy seguro de que disfrutarás. Siéntete libre de hacer clic en ellos. Te estaré esperando.